Bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 2, este hermoso libro que a uno lo atrae particularmente por la forma en que el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, exalta a la persona de Cristo, cómo le muestra a quienes recibieron originalmente esta carta la grandeza, la majestad, la gloria del Señor Jesucristo y cómo está mostrándoles que en realidad la manifestación de Cristo no solo es la revelación final de Dios, perfecta de Dios, sino también es el que consuma todo lo que fue sombra en el Antiguo Testamento, ahora es una realidad en la persona y en la obra del Señor Jesucristo para aquellos hebreos, para aquellos judíos cristianos que recibieron la carta y otros que probablemente estaban dentro de la iglesia pero no eran creyentes. Eso también es una realidad siempre en cada una de las iglesias del primer siglo, también de ahora. Y cómo les muestra la grandeza del Señor Jesucristo de una manera especial y cómo los insta, los llama a no, ¿verdad?, descuidar esta salvación tan grande que Él les ha concedido. No en el sentido que la salvación se puede perder, sino como una advertencia a priori para que puedan poner atención en la manera en que están viviendo y cómo esta manera de vivir muestra, deja en evidencia que realmente son hijos de Dios. Ahora, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante va a empezar a mostrar la obra del Señor Jesucristo en una forma particular. Primero la persona de Cristo, luego la salvación obrada por Cristo, que es importante, capítulo 2, versículos 1 al 4, y ahora entonces va a mostrar la salvación, cómo el Señor realizó esa obra perfecta de salvación. Sin embargo, en los versículos 5 al 9, Él va a mostrar tres cosas acerca del hombre, entre medio de toda la argumentación que Él tiene en los versículos 5 al 9, que no son tan fáciles de poder interpretar, no obstante allí aparece con claridad por qué el hombre no es lo que debiera ser. En los primeros versículos muestra en una forma clara lo que el hombre ha sido, siempre será en el corazón de Dios en cuanto a su propósito, en su creación y cómo también espera que eso sea en el siglo venidero. Fíjense lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ahí está hablando, ¿cierto?, de lo que vendrá, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Fíjense cómo se reitera el mismo concepto respecto del hombre. Versículo 7, citando el Salmo 8, el autor le dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nosotros hemos estado viendo en la Academia Teológica, uno de los ramos que estamos dando este semestre es la antropología bíblica, es decir, ¿qué es el hombre desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo Dios revela qué es el hombre? ¿Cuál es su constitución, su naturaleza, sus características distintivas? Y allí apuntamos precisamente al Salmo 8 para ver cómo originalmente Dios creó al hombre y cómo Dios quiso que el hombre siempre fuese una especie de corregente, es decir, alguien que pudiese gobernar en su nombre y bajo su autoridad. Ese es el propósito creacional con el cual Dios hizo al hombre. Y eso es lo que apunta el autor de Hebreos aquí en el versículo 5 al 9, que va a ser el objeto
de nuestro estudio en esta mañana. Va a decir tres cosas en relación al hombre. Lo que el hombre debe ser o el ideal del hombre. Versículos 5 al 8, la primera parte. Luego, lo que el hombre es, o sea, lo que realmente es el hombre en el día de hoy. Y luego, lo que el hombre será en Cristo, como una tercera parte de la descripción que hace aquí del hombre. Muchas personas han identificado el Salmo 8 cuando dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, por lo que dice el versículo 9, solamente con Cristo, pero en realidad el Salmo 8 es una expresión de David respecto de la visión que él entendía que Dios había establecido para el hombre en general, es decir, para toda la humanidad. Y aquí cuando se habla del hombre no se habla solo del varón desde el punto de vista cierto del género, sino habla también de la mujer. Por tanto, cuando dice que es el hombre para que tengas de él memoria, se está refiriendo a toda la humanidad en general. Y expresa lo que el hombre siempre fue en el pensamiento de Dios y en el plan y propósito de Dios. Y eso es lo primero que veremos aquí, lo que el hombre debe ser o el ideal, ¿cierto? Y lo que finalmente será el hombre porque Dios cumple absolutamente sus propósitos y sus planes. El Salmo 8 canta la gloria y dignidad que Dios le ha dado al hombre. Canta la gloria y dignidad que Dios le ha dado al hombre. Decimos canta porque es un salmo, ¿cierto? Es una poesía lírica, es decir, una poesía para ser cantada. Yo quiero que vayamos a ese salmo porque es quizás el que mejor describe al hombre en una forma particularmente importante de la perspectiva de Dios, por supuesto. Y esto es el concepto antropológico que Dios tiene del hombre, es decir, ¿qué es el hombre? ¿Cuáles son sus características, su dignidad, su honra? Y aquí aparece claramente establecido. No obstante, el Salmo 8 lo que quiere destacar es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios también se refleja en su creación. Versículo 1 al 9, leamos todo el Salmo y vamos viendo algunos puntos importantes allí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Comienza así y termina así, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Todo esto está como dos tapas del libro, ¿cierto? La primera, el versículo 1, abre con una exclamación de adoración, de exaltación a Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y termina la otra etapa, la que cierra el libro. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y entre medio el contenido es el hombre. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, esta es la reflexión del salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, es como que queda asombrado con la creación de Dios. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjense las mismas palabras que va a usar después el autor de Hebreos citando este salmo. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo ese es el contenido del salmo y que cierra otra vez con la exclamación y la exaltación del Señor. Noten cuántas cosas importantes allí dice respecto del hombre. La pregunta de David, esa pregunta retórica, ¿cierto? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que tú te acuerdes, para que tú lo favorezcas? Ese es el sentido de la frase. Y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que vengas a él, para que hagas con él lo que has hecho. ¿Por qué? ¿Para qué lo creaste, Señor? ¿Qué es el hombre? Es la pregunta. Y luego, seguramente en la mente de David estaba el hecho del
de la creación misma, en Génesis capítulo 1, cuando dice que lo coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies, obviamente se refiere al capítulo 1, versículo 26 en adelante. Me refiero a Génesis, ¿cierto? Génesis 1, 26 en adelante, donde está la historia originalmente, donde cómo Dios creó al hombre, la manera en que lo hizo y cómo describe esto también la grandeza del hombre en su creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que esté sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto que dé semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Allí describe cómo fue hecho el hombre, conforme a la imagen y semejanza de Dios, y para qué fue hecho el hombre. Para que gobernase, para que tuviese autoridad sobre todas las cosas creadas por Dios. Todo lo puso debajo de sus pies. Y eso es lo que dice el salmista también David en el Salmo 8. Ahora, noten que en cuanto a la imagen y semejanza, los teólogos han escrito un montón de libros respecto a lo que significa, pero simplemente se grafica en el hecho de que el hombre es la única criatura que Dios hizo conforme a su imagen y semejanza. No aparece en ninguna parte de la Biblia que los ángeles fueron hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero el hombre sí lo fue. Y eso lo que lo eleva, ¿cierto?, por sobre toda la creación, solo bajo la autoridad de Dios y circunstancialmente bajo también, ¿cierto?, los ángeles, porque el hombre es menor en fuerza, en poder y un montón de cosas en relación a los ángeles. El hombre de hecho es mortal. Por tanto, los ángeles no lo son. Por tanto, sí, los ángeles tienen una cierta categoría sobre el hombre, pero desde el punto de vista de la constitución de la naturaleza, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y eso le da una dignidad absolutamente superior, como hemos visto en la Academia Teológica. Aquí se exalta entonces la gloria y dignidad que Dios le ha dado al hombre, ¿verdad? Y también el propósito, el plan, digamos, de alguna manera podríamos decir, el ideal que Dios estableció respecto del hombre. Como dije, algunos dicen, cuando ahí el autor de Hebreos dice hijo de hombre, piensan que se refiere al Señor Jesucristo, pero en realidad hijo del hombre es algo que se utiliza en el Antiguo Testamento en muchos textos respecto a hombres como nosotros. Me refiero ahí al capítulo 2 de Hebreos donde estamos estudiando, donde dice el versículo 6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Algunos dicen, no, se refiere al Señor Jesucristo, pero no. Está ustedes ven, no está en mayúscula, ¿cierto? Hijo se refiere al hombre como tal, al descendiente del hombre. Esto lo podemos corroborar por el hecho de que el profeta Ezequiel en su libro, más de 80 veces se utiliza esta frase, esta palabra, hijo del hombre, refiriéndose al mismo profeta. Esta es la forma en que Dios se refiere al hombre. Lo que debemos acentuar en este caso es la dignidad que el hombre tiene. Hombre y mujer, como dije anteriormente, por supuesto se refiere a la humanidad. Independiente de quién es, independiente de su condición social, económica, intelectual, cultural, independiente de todo eso, todo ser humano que nace en esta tierra tiene una dignidad especial.
Y por eso es que acentuamos con tanta fuerza el hecho de que la vida humana es superior. Porque la Biblia lo establece claramente así. Por eso es que nosotros como tal, ¿cierto?, podemos y debemos estar en contra del aborto, que es un crimen, porque se está matando un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. La dignidad de la vida descansa en la dignidad del hombre desde el punto de vista de cómo Dios la creó originalmente y el propósito que Él tenía para hacer del hombre una persona especial, hecho a imagen y semejanza de Él. Ahora, ¿cuál es la tarea que Dios le encomendó? Todo lo pusiste, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Señoread y sojuzgad la tierra que el Señor creó. Dice, los aves, los animales, ¿cierto? Y todo lo que existe fue establecido, creado para el hombre, y el hombre como corona de la creación para gobernar y para sojuzgar precisamente la creación que Dios le concedió. Fue creado poco menos que los ángeles, dice, en ese sentido circunstancialmente, porque al final nosotros vemos en la Biblia que el hombre va a juzgar a los ángeles, es decir, no el hombre en general, sino los redimidos. Vamos a juzgar a los ángeles, de tal manera que el hombre es superior en ese sentido. ¿Y cómo lo hizo? Como dije al principio, como administrador de lo que Dios estableció para él. Por eso es que es lógico y es bíblicamente sostenible que el hombre precisamente utilice todas sus capacidades, la inteligencia que Dios le dio para crear ciertos mecanismos tecnológicos con el fin de poder hacer producir la tierra, poder cultivar la tierra, poder gobernar sobre la tierra para poder sustentarse, ¿cierto?, como lo hace. Ahora, tiene una autoridad, y esa autoridad no es una autoridad concedida por algún sistema religioso en esta tierra, sino que es una autoridad que Dios le concedió en el momento mismo de su creación. Y tiene dominio entonces sobre todas las cosas. Eso es lo que dice el autor de Hebreos citando al salmista, que es el propósito que Dios tenía para el hombre, el ideal de Dios para el hombre. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Algunas personas dicen, bueno, pero el autor de Hebreos no sabía que el Salmo 8 lo había escrito David. Sí, él sabía que lo había escrito David, pero lo que quiere dar a entender para los receptores originales de la carta es que en realidad ellos entendieran que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que guió a David a escribir esto, y para no singularizarlo, sino hacerlo como general en cuanto a la revelación de Dios, dice, alguien testificó en cierto lugar. Lo importante es que esto está en las mismas escrituras en las cuales ustedes se apoyan. Ese es el sentido. Ahora, dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso es lo que originalmente Dios hizo. Pero, fíjense lo que ocurre en el versículo 8, en la última parte. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa última frase es la que dice que hay un problema. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque ¿qué es lo que vemos? Que el hombre lucha afanosamente para sujetar la creación de Dios. De hecho, los animales se han rebelado en contra del hombre y el hombre tiene que ejercer un dominio sobre ellos, pero a través de fuerza, ¿cierto?, de trabajo, que finalmente le muestran que no puede, es incapaz de someter todas las cosas. ¿Por qué razón? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el hombre no es lo que debía ser? ¿Por qué el hombre no puede cumplir con lo que debía cumplir? Siendo la imagen de Dios, ¿por qué el hombre hoy no refleja a Dios adecuadamente? Siendo el corregente de Dios, el administrador de todo lo creado por Dios, ¿por qué el hombre no gobierna sobre todas las cosas y todas las cosas no le son sujetas?
cuando ese fue el propósito y el plan original de Dios. ¿Qué pasó allí en el proceso? Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, lo que el hombre es, el ideal del hombre, lo que el hombre debe ser, y ahora lo que el hombre es, la realidad. Una realidad compleja, una realidad triste, una realidad que nos golpea directamente porque nos muestra que no estamos reflejando la imagen de Dios como debió ser al principio, ni estamos sometiendo todas las cosas como Dios estableció que fuese. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Nunca el hombre ha alcanzado el estándar que Dios tenía para él. Nunca. Ahora, en el principio, cuando lo creó, allí el hombre tenía la capacidad de hacer eso. Estaba dotado de todas las cualidades que requería para cumplir ese propósito. Sin embargo, esto ya no es una realidad hoy. El propósito era que tuviera dominio, pero no lo tiene. El hombre es una criatura hoy frustrada en su propósito sublime para el cual fue creado. El hombre es una criatura derrotada por la tentación y el pecado, y ahí está la explicación por la cual no es lo que debiese ser. ¿A dónde necesitamos mirar para saber por qué el hombre no es lo que es? Lo que fue, digamos, lo que debió ser desde el principio, obviamente a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Allí está el hecho histórico como tal de la caída del hombre, una caída absoluta, completa, total. El hombre no tropezó en el huerto del Edén, el hombre cayó completamente. De tal manera que todas sus capacidades y sus funciones espirituales, racionales, fueron, digamos, fueron no destruidas completamente, ¿cierto?, sino que fueron subyugadas bajo la autoridad del pecado. Hoy el hombre es débil e incapaz de cumplir con la razón de su existencia. El hombre debía ser libre, pero es un esclavo. Debía gobernar y hoy es gobernado. Eso es producto de esa caída tremenda que sufrió en el huerto del Edén. ¿Cuál fue el origen, digamos, desde donde se desprenden las consecuencias de la caída? El origen es que perdió su relación correcta con Dios. Capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Después de la tentación, ¿cierto?, del enemigo, de Satanás, esta es la forma en que reaccionó. Versículo 6, refiriéndose a la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le había dicho, no directamente, pero sí implícitamente, que ese árbol no debía comer, ¿cierto? Explícitamente le dijo eso, y eso daba a entender de que Dios había establecido que eso no era bueno. Es decir, había una norma moral que Dios estableció. Y la norma moral le decía, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque si tú lo haces vas a tener consecuencias. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces estaba implícito el hecho de que no era bueno. Dios había establecido que no era bueno y esa era la norma de Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? En este caso, ¿cierto?, la mujer y el hombre allí en el huerto de Edén. Dice que determinó que lo que Dios había dicho que era malo, que no era bueno, el hombre dijo, sí, es bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hay una apreciación subjetiva de la moral. Ya la moral no era absoluta para el hombre. Ya había un subjetivismo, es decir, es bueno de acuerdo a mi percepción. Y eso distorsionaba la verdad absoluta de Dios. Eso no es bueno, no lo comas, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Noten cómo allí ya se nota que el hombre se desprendió de su relación correcta con Dios. Porque si hubiese tenido hasta ese momento todavía la relación correcta con Dios, lo que necesariamente tendría que haber pasado es que el hombre o la mujer allí dijeran, no, Dios dijo que no le toquemos y eso es lo correcto. Pero aquí están cuestionando a Dios, toman su propia determinación sobre lo que es bueno y lo que es malo y entonces firman la autonomía de Dios. Se separan de Dios inmediatamente.
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría que le había prometido la serpiente. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el versículo 7 muestra que ese quiebre fue una realidad, ese quiebre espiritual que el hombre tuvo fue una realidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí se mostró claramente que el hombre había caído en el pecado. Ya no conocía el pecado objetivamente desde afuera, sino conocía el pecado por experiencia propia, porque él entró en esa terrible condición de pecador. Ya no podía observar e interpretar el pecado, sino que ya estaba inmerso dentro del pecado y no había ninguna esperanza para él. Perdió su relación correcta con Dios. Dios lo llama, ¿dónde estás tú? Y el hombre se esconde, ¿cierto? Como bien sabemos, conocemos bien la historia, se esconde de la presencia de Dios. ¿Y por qué te escondes? Porque tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. Ya la voz de Dios, ya la palabra de Dios no le era agradable. En lugar de ser atractiva para él, ahora era algo temible. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Comenzaron a nacer sentimientos dentro de su corazón que nunca habían existido, porque se había roto la relación con Dios. ¿Perdió entonces su relación correcta con Dios? De esa manera perdió el significado de su existencia. ¿Por qué y para qué vive? Una vez que está desprendido de su relación con Dios, ya no tiene un parámetro objetivo para seguir. No tiene un camino claro, sino que toma su propia senda. Y su propia senda es de desoír la voz de Dios y no someterse a la autoridad de Dios. ¿Cómo podía el hombre cumplir con ese propósito de poder subyugar toda la creación, señorear sobre ella, sometido a la autoridad de Dios? Pero cuando ya se sale del sometimiento a la autoridad de Dios, entonces ya pierde el propósito de su existencia. Eso fue lo que ocurrió. Y por eso entonces todas las cosas no le están sujetas. Fíjense las otras consecuencias que menciona el capítulo 3 de Génesis, que allí se manifiestan. Versículo 16 en adelante. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya hay una distorsión en la relación matrimonial del hombre y la mujer, y por eso los problemas hasta el día de hoy. El egoísmo pasó a ser parte de algo natural en nosotros. No existía el egoísmo antes de la caída, y ahora el hombre quiere abusar de su autoridad sobre la mujer, y la mujer quiere subyugar al hombre. Y ahí está la lucha permanente, y por eso es que, como bien sabemos, incluso dentro de los creyentes el matrimonio no es algo fácil, porque implica morir a nuestro propio egoísmo para ceder de tal manera que pueda haber una relación correcta. Sin embargo, hay una determinación como una consecuencia del pecado, de una lucha permanente entre el hombre y la mujer. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Allí hay una evidencia de que el pecado del hombre, moral del hombre, afectó a toda la naturaleza. De tal manera que antes, al principio, cuando Dios lo creó, era fácil para el hombre cumplir con la tarea de señorear sobre todas las cosas, pero ahora va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la misma tierra va a producir espinos y cardos, ¿cierto? Versículo 18, y entonces va a ser difícil la labor que para el hombre debía ser algo fácil. El hombre fue llamado a labrar antes del pecado, ¿cierto?, el huerto donde vivía, pero ahora esta labranza va a ser mucho más compleja, porque van a haber obstáculos naturales producto como consecuencia del pecado.
Y entonces su razón de ser, que era ser el administrador de todo lo creado por Dios, ya su propósito se pierde en ese sentido y no tiene la capacidad de poder hacerlo. Una vez que el hombre se desprendió de su relación con Dios, murió inmediatamente desde el punto de vista espiritual, estuvo condenado desde el punto de vista físico, porque en el capítulo 5 de Génesis muestra ese cuadro de todos aquellos, incluyendo a Adán y Eva, que procrearon más hijos y murieron y murieron y murieron. Ese es un estribillo que se repite constantemente en el capítulo 5 del libro de Génesis, mostrando de que una vez que el hombre murió espiritualmente, ya estaba condenado también desde el punto de vista físico a morir. Se distorsionó entonces el propósito en cuanto a dominar y sojuzgar la tierra, porque las cosas le iban a ser mucho más difíciles ahora, y entonces no podía cumplir adecuadamente con su propósito de creación. La tierra fue corrompida por causa del hombre, y el hombre perdió su dominio, su reino y su corona. La tierra no se sujeta al hombre. El hombre debe hacer un esfuerzo mayor para intentar sujetar la creación. Sobrevivir en esta tierra es un esfuerzo constante del hombre. No solo la naturaleza, ¿cierto?, produjo espinos y cardos, sino que la misma naturaleza también ahora está en contra, en un sentido, del hombre. Recuerden cuántas cosas se producen, cuántos virus, cuántas bacterias, cuántas cosas de esa naturaleza también debilitan nuestro cuerpo a través de las enfermedades. El hombre va desgastándose, deteriorándose física, intelectualmente, racionalmente, en todos los aspectos. El hombre va en un grado de degradación, en lugar de ir evolucionando, como dice la teoría de la evolución, va involucionando. Todo esto, ¿por qué? Por la caída. El esfuerzo que él hace para sujetar la creación no es suficiente. Sobrevivir en esta tierra es un esfuerzo constante. Destrucción de sus relaciones con el prójimo. El capítulo 4 dice que ocurrió de Génesis, me refiero al primer asesinato, ustedes bien saben. Abel fue muerto por su hermano Caín. Posteriormente, los descendientes de Caín fueron personas del punto de vista moral también completamente liberales en ese sentido. Tuvieron más de una esposa y así comenzó el deterioro moral en el hombre. Ahora el hombre y toda la creación, dice la Biblia, están bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Y miren la diferencia que hace el apóstol Juan aquí. Sabemos que somos de Dios, fíjense, y ahora dice otra cosa, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, se refiere a los creyentes, por supuesto, pero el mundo entero está bajo el maligno. Le llama en la Biblia también el Dios de este siglo. Es decir, hay una evidencia de que el que domina y gobierna aquí, obviamente bajo la autoridad de Dios, ¿cierto?, bajo la permisividad de Dios, es Satanás. Y el hombre entonces, en lugar de ser libre y señorear sobre todas las cosas, ahora está bajo la autoridad. El ser humano, en general, desde que nace en esta tierra, nace bajo la autoridad de Satanás y bajo la autoridad del pecado. Esos dos amos terribles que tiene sobre él y que lo someten. En lugar de él someter a la creación, él es sometido. Esta es la gran tragedia del ser humano. Es un esclavo del pecado y de Satanás. Eso es lo que dice el apóstol Juan. También lo describe de una manera especial en una conversación que tuvo el Señor Jesucristo con los judíos que habían creído en él, dice el capítulo 8 de Juan, versículo 31, solo vamos a leer algunos versículos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nosotros decimos eso, eran creyentes, pero miren lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué le dice la verdad os hará libres? Porque estaban bajo esclavitud. No eran libres en absoluto. Y más adelante la conversación va profundizándose mucho más y el Señor Jesucristo tiene que decir luego en el versículo 43 y 44 quién es realmente el hombre sin Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjense, eso es lo que le molesta al ser humano desde el huerto del Edén, desde el momento que pecó. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando la Biblia habla de hijo, se refiere a naturaleza. Y entonces, ustedes son de la naturaleza de Satanás. Eso es lo que le está diciendo, refiriéndose a todo aquel que está sin Cristo, por supuesto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora no la voluntad de Dios, ahora no cumplir el propósito que Dios tenía idealmente para él, sino ahora está bajo la sujeción de Satanás haciendo la voluntad del Dios de este siglo. Eso es lo que en definitiva resume todo lo que es el ser humano. Ahora las personas dicen eso no es verdad, yo no soy hijo de Satanás, pero el hecho de que las personas lo digan o piensen que es así, no significa que sea así. La Biblia describe claramente cuál es la condición real del hombre. ¿Por qué todas las cosas no le han sido sujetas todavía a él? Porque está bajo la autoridad de Satanás. Ahora, eso significa que Dios dijo, bueno, ya el hombre falló, ya no hay nada que hacer. ¿El propósito que yo ideé para él ya no va a ser posible? No, porque aquí es donde entra la persona del Salvador a hacer su obra maravillosa, su obra perfecta. Y nunca vamos a poder enfatizar más esta realidad gloriosa que menciona el versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos. Termina con una frase triste, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La razón ya la vimos, ¿cierto? Pero, y este pero de Dios es maravilloso también, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, identificándose con el hombre, a Jesús coronado de gloria y de honra. El hombre perdió su corona y perdió su gloria y su honra. Ahora, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está la intervención de Dios. Esto es muy similar a lo que nosotros tenemos en Efesios, cuando hay una descripción terrible de la condición del ser humano, del capítulo 2, versículos 1 al 3, y luego en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Este cambio, ¿cierto?, es el que explica que Dios no ha dejado su propósito en cuanto a la razón por la cual hizo al hombre. Todavía sigue con el mismo propósito y sus planes no van a ser frustrados. Y por eso es que envió a su Hijo. Esa es la razón principal por la que envió a su Hijo. Cristo restaura el propósito para el cual el hombre fue hecho. Y por eso nadie fuera de Cristo va a poder cumplir el propósito para el cual fue hecho. Y mientras no cumpla el propósito para el cual fue hecho, nunca va a encontrar la razón de su existencia. Y por eso la tristeza del hombre, la frustración del hombre de todos los tiempos. La historia nos cuenta cómo el hombre pensó en el siglo XX, ¿cierto?, al entrar al siglo XX, que a través del aumento de la ciencia, de la expansión del conocimiento del hombre, iba a dar la explicación a todas las cosas y además iba a solucionar todos los problemas. El hombre no iba a tener más enfermedades, iba a vivir feliz para siempre, y resulta que en el siglo XX precisamente vinieron 2 guerras mundiales. Y esas 2 guerras mundiales están diciendo, no hay vuelta que darles, no hay esperanza para el hombre, porque a pesar de que aumentan el conocimiento y en cuanto a las invenciones de tecnología que pueden dar un mejor estándar de vida al ser humano, no obstante el hombre sigue sumido en la frustración. ¿Qué pasó después de la posguerra? Lo como dice, le llamaron a ese grupo de personas que nacieron en ese periodo, después del 1945, ¿cierto?, le llamaron la generación de la posguerra. ¿Qué pasó con ellos?
según la historia. Frustración total. Aumentaron los suicidios, la gente no hallaba qué hacer y entonces dijeron, la única forma de poder lograrlo es dejar todas las reglas, todas las normas y vivir como nosotros queramos. Y apareció el movimiento hippie, donde dijeron, hagamos el amor y no la guerra, entonces tenemos que deshacernos de toda autoridad y nosotros comenzar a vivir nuestra propia vida, de acuerdo a nuestros propios parámetros. Es la única manera. Y empezaron el ingreso, ¿cierto?, de drogas y todo este tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Finalmente terminó otra vez frustrado el ser humano. Desde 1973 en adelante dijeron, bueno, el problema es que nosotros nos hemos sujetado siempre a un estándar de lo que el hombre es el hombre y la mujer, pero en realidad esa es una construcción social y comenzaron a construir otras cosas, ¿cierto?, en cuanto a su parámetro respecto a la consideración de lo que era el ser humano, y comenzó el movimiento homosexual. Y en el día de hoy tenemos otra vez un deterioro total. Leíamos hace unos días como nadie en la prensa nunca va a aparecer esto, pero una gran cantidad de niños transexuales, como le llaman, ¿cierto?, han muerto por la aplicación de todos los tratamientos que le hacen para que sean lo que no son. O sea, ¿dónde está entonces la dignidad del hombre? Si Dios lo creó a imagen y semejanza de Él, si Dios también le dio un propósito para hacer, que era sujetar todas las cosas y gobernar bajo su autoridad, ¿por qué el hombre no cumple ese estándar? Recién lo vimos, porque es un esclavo de Satanás y es un esclavo del pecado. Y por eso es que fuera de Cristo no hay ninguna esperanza para el ser humano. Y Cristo es la única respuesta. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Él vino precisamente para recuperar el destino del hombre que había sido distorsionado por el pecado. Dios va a cumplir el estándar que siempre tuvo. Dios va a cumplir el propósito que siempre tuvo para el hombre. Pero ¿dónde? ¿Dónde se cumple? En la persona de su Hijo. Su Hijo es el hombre perfecto. Jesucristo es el hombre perfecto para Dios y es el Dios perfecto para el hombre. El hombre pecó y debe morir. Eso es lo que dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. No hay vuelta que darle al respecto. Porque pecó, porque es un esclavo del pecado, debe morir por su pecado. Esa es la sentencia. Dios no da por inocente al culpable. Pero ¿qué dice el texto? Que Cristo vino a morir a causa del padecimiento de la muerte. Precisamente lo que el Señor vino a pagar la sentencia era la muerte, y esa es la razón por la cual Cristo murió. Y fíjense que es interesante, no solo la muerte del Señor se manifestó físicamente, sino también espiritualmente, porque el Señor fue constituido, digamos, como vino a esta tierra con un alma humana también, con un alma humana y un cuerpo como un hombre semejante a nosotros. La única diferencia es que era sin pecado. Pero vino y se puso en el lugar del hombre y pagó lo que el hombre debía pagar, la sentencia, como nuestro sustituto. Por eso es que tuvo que morir precisamente en una cruz. No hay otro mensaje que pueda ser más pertinente y más importante que el mensaje del Evangelio. No hay nada más importante que la iglesia debe proclamar y bajo el cual debe vivir que no sea el Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta, la única respuesta que existe a la degradación espiritual, moral del hombre. ¿Cómo Dios va a cumplir su propósito en el hombre, que va a ser todo puesto bajo sus pies, que debe señorear sobre todas las cosas? Obviamente a través solo de la persona de Cristo. La tierra fue maldita por causa del hombre y el Señor vino a quitar la maldición. Y la única forma de hacerlo era por medio de la muerte. El apóstol Pablo, utilizando un recurso del lenguaje, cuando le escribe a los romanos, él personifica la creación. Es decir, le da características de personalidad para poder mostrar que la creación también está sujeta
a vanidad, dice, por causa del que lo sujetó en esperanza. Es decir, si bien la creación fue afectada, toda la creación por el pecado del hombre, la creación también tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Aquí lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Versículo 19 en adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, y esta es la esperanza, de la esclavitud de la corrupción traída por el pecado del hombre, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la glorificación de los creyentes está directamente relacionada con la restauración de la creación. De tal manera que cuando los creyentes seamos glorificados, aún en nuestros cuerpos perfectos, ¿cierto? Y estemos en la presencia del Señor, la creación misma también va a ser completamente purificada de los efectos del pecado del hombre. Va a ser libertada. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ese es el presente. Pero el futuro es glorioso. Por eso es que dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Noten cómo allí se va a cumplir el propósito perfecto en Cristo, en el momento cuando estemos ya con el Señor, donde sí, el hombre va a regir juntamente con Cristo, bajo la autoridad de Cristo, sobre toda la creación. Es mediante entonces mediante nuestra identificación con Cristo por la fe que el hombre ha sido restaurado a su posición inicial. Y como veíamos también en la Academia Teológica, no solo es restaurado a su posición inicial, sino que está por sobre su posición inicial. Porque en el huerto del Edén el hombre podía pecar y por eso pecó. Pero en su posición posterior, todos los redimidos en Cristo, cuando ya seamos glorificados, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a pecar. De tal manera que su vida, su existencia, es mejor que la de Adán y Eva en el huerto antes del pecado. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y noten cómo es por medio de la fe, de esta identificación con la persona y la obra de Cristo, que nosotros somos restaurados. Fíjense, el capítulo 6 de Romanos es muy decidor al respecto. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Pablo da por hecho esto, no dice que esto tiene que ser algo que va a suceder, dice que es algo que ya sucedió cuando nos identificamos con la persona y la obra de Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahí está la identificación con la muerte de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, juntamente con Cristo el creyente muere por la fe, ¿cierto? Y juntamente con Cristo el creyente resucita también por nuestra identificación con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, fue muerto juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ya no esclavos del pecado, ¿se fijan? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Ven cómo allí está lo que ocurre cuando nos relacionamos con Cristo por la fe? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que hace la diferencia? El hombre podía zafarse de su condición por sí mismo, por su propia voluntad, por su determinación, por hacer cosas buenas, por cumplir una serie de reglas o normas.
Es imposible, el hombre no podía hacerlo. Pero Cristo lo hizo por él y al identificarnos con Cristo, entonces las cosas son totalmente distintas. Ahora somos lo que siempre debimos ser, aunque todavía las cosas no nos han sido sujetas, no estamos señoreando sobre todas las cosas perfectamente, pero un día esto va a ser una realidad. El mundo venidero que espera es totalmente diferente al mundo que hoy vivimos. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una identificación que transforma la vida, no es simplemente un concepto teológico, no es simplemente el conocimiento intelectual de algo, sino que realmente es una vivencia en el mismo momento en que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en aquel que murió en la cruz por nosotros. Esta es la realidad de cada creyente, hermanos. No es la realidad de los más inteligentes dentro de la iglesia. No es la realidad de los que saben más acerca de teología, es la realidad de cada creyente. El más simple creyente en esta tierra, el que hoy ha puesto su fe en Cristo, es exactamente igual que el que la puso hace 40 años. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos hemos identificado con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La corona al hombre le ha sido restaurada. Murió con Cristo y resucitó juntamente con Él. Ahora tiene una nueva vida. Y esta es una de las cosas que quizás poco se habla muchas veces. ¿Qué es la nueva vida que tiene el creyente? Nada menos que la vida de Cristo en Él. Por eso dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Eso lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Somos partícipes de la naturaleza divina, no en el sentido de que nosotros vamos a llegar a ser dioses, sino en el sentido de que al estar unidos a Cristo, entonces participamos también de su naturaleza, desde el punto de vista de que esta unidad va a ser indisoluble para siempre, nunca la vamos a perder. Por tanto, el autor de Hebreos hace un argumento que es imposible de destruir en este caso, y otra vez vuelve a exaltar al Señor Jesucristo y su obra ahora como lo más importante. Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, este es el propósito, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, y este es el concepto de sustitución que estamos estudiando también en la Academia Teológica, para que por la muerte de Él, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué no somos lo que somos? Ya sabemos, ¿cierto?, la razón. Pero sí hay una esperanza gloriosa. De esto se trata el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio primero humilla, pero luego levanta y exalta mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El mensaje del Evangelio dice que no podemos cumplir con los estándares de Dios y en consecuencia estamos condenados justamente por un Dios santo y justo. Pero enseguida viene la buena nueva. Pero Cristo tomó ese juicio sobre sí. Bebió hasta la última gota de la ira de Dios que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Y entonces, en consecuencia, en Él y por Él, nosotros tenemos una vida que nunca merecimos tener. Una vida que está más allá de las cosas de esta tierra. Una vida que tiene mucho más trascendencia e importancia que la vida que tenemos en el presente. Hermanos, yo creo que el creyente muchas veces no asume esto como una realidad vivencial, práctica, todos los días, sino que a veces lo tiene simplemente en su cabeza, pero no vive de acuerdo a esta victoria que Cristo hizo por nosotros, logró por nosotros. Todavía no estamos reinando sobre toda la creación, pero eso va a ocurrir porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Noten como dice Daniel 7:18, apuntando a lo que viene, apuntando al tiempo de la consumación de todas las cosas. Ahí en esa visión que Daniel tuvo, en el capítulo 7, versículo 18, está lo que va a ocurrir al final. Fíjense. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Allí donde el hombre va a cumplir su propósito. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán
el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, lo que Dios estableció que el hombre fuera e hiciera, eso va a ocurrir precisamente porque Dios va a entregar el reino a los santos del Altísimo. ¿Y a qué se refiere con los santos del Altísimo? Obviamente a los creyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 23 del mismo capítulo 7. En realidad ahí está hablando, ¿cierto?, de la interpretación de la visión que tuvo. No es versículo 23 lo que quería apuntar. Pero noten que el versículo 26 ya habla de la consumación otra vez. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahí habla el que será arruinado es el anticristo, ¿cierto? Y Satanás juntamente con él. Y versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada ¿a quién? Al pueblo de los santos Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está el propósito para el cual el hombre fue creado. Y que no puede cumplir ahora por su condición todavía imperfecta, porque todavía no alcanza el estándar. Y eso lo alcanzaremos solamente en la gloria, como hemos dicho reiteradamente. Luego, entonces, la promesa del Señor va a cumplirse. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Esto es consistente con lo que dice Daniel, con el reino entregado a los santos del Altísimo. El versículo 21 del capítulo 3 dice de Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Desde allí el hombre gobernará. Y eso es lo que reitera la Escritura. Fíjense, el hombre va a ser rey y sacerdote, el creyente me refiero. Capítulo 5 de Apocalipsis. Otra vez, la exaltación al Cordero como inmolado, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice enseguida? Y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son los que cantan allí? Los redimidos. Nos ha redimido para Dios. Le cantan al Cordero de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Para eso fue hecho el hombre. Pero el pecado es el que impide que el hombre cumpla con ese objetivo hoy, pero no será un obstáculo que Dios no pueda salvar, y lo hace a través de la persona de su Hijo. Todo gracias a Cristo. Fue hecho un poco menor que los ángeles y probó la muerte en lugar del hombre. Conquistó la muerte con su resurrección. Por ello es el Cordero triunfante del Apocalipsis. Hermanos, es el Evangelio otra vez resumido, es el Evangelio que nos habla de que sin Cristo no hay esperanza para el hombre. Y por eso es que yo reitero siempre esto mismo. Vemos una sociedad que se destruye a sí misma, vemos gobernantes absolutamente pusilánimes que no son capaces de marcar una línea correcta porque no conocen a Dios. Porque no tienen idea quién es el Señor, como vamos a ver a la tarde. Y por eso, entonces, como no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, el mundo aborrece a Dios, a Cristo, a su palabra y obviamente a quienes nos identificamos con ellos. Pero Cristo, coronado de gloria y de honra, es el que viene a esta tierra para morir en nuestro lugar y para darnos el privilegio de poder cumplir un día con ese objetivo final glorioso y que fue establecido ya desde el mismo momento de la creación, de sojuzgar, de señorear sobre todas las cosas. No sé si
ustedes se dan cuenta de lo que significa el hecho, como dice Pablo a los Corintios, que un día la iglesia de Cristo va a juzgar a los ángeles mismos. Esto es algo demasiado grande, pero es una realidad bíblica. Nosotros ahora ni siquiera entendemos cómo puede ser esto, pero es lo que Dios ha prometido. Todas las cosas, va a reinar sobre todas las cosas, porque fue la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y con un propósito sublime que nadie más puede tener ni alcanzar. El ser humano, la vida del ser humano es digna porque viene de un Dios que es grandioso y glorioso e implantó su imagen en nosotros para que la podamos llevar también por la eternidad un día como una muestra de la gracia de Dios, como le dice el apóstol Pablo, para anunciar la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor nos guíe, hermanos, nos dé también la fuerza para seguir adelante y otra cosa, nos impulse a la evangelización, es decir, a la predicación del Evangelio, porque es el único que cambia al ser humano, lo saca de su esclavitud y lo lleva a cumplir con su propósito eterno. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa promesa, Señor, que es una realidad en la persona del Señor Jesucristo hoy ya, pero lo será definitivamente cuando estemos ya en tu gloria. Señor, gracias porque nosotros trajimos un problema imposible de solucionar. Nosotros mismos, Señor, pecamos contra ti, nos desviamos, cada uno se apartó por su camino, como dice el profeta Isaías, y tú nos alcanzaste por tu gracia a través de la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay propósito que se pueda cumplir, fuera de Cristo no hay esperanza, pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y no solo para este tiempo, sino para la eternidad. Bendice a mis hermanos, Señor, y guíanos, por favor, a seguirte de más cerca, a amarte mucho más y a ser un mejor hijo tuyo que pueda reflejar tu imagen de una forma más clara, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.